Estudios Bíblicos. Viaja con nosotros desde Génesis. Únete al grupo. Inscríbete. Es bien sabido por todos nosotros que los pecados que más han abundado en el mundo desde los tiempos antiguos son los pecados sexuales. Existe todo tipo de pecados, pero los pecados sexuales, en todos los escondrijos que se llevan a cabo en el mundo con relación al sexo, pues aún ha habido juicios de parte de Dios que vienen sobre la tierra como el diluvio y también como Sodoma y Gomorra. Hoy trataremos un pecado que nosotros en la sociedad hemos aprendido a mirarlo como si fuera algo normal. Pero de normal no tiene nada, por cuanto aún la Biblia dice, bien establecido el principio de no adulterarás. Estaremos estudiando sobre el adulterio. Y seguimos estudiando el libro de Levíticos. Así es que te saluda el hermano Márquez y te doy la bienvenida y seguimos estudiando el libro de Levíticos, capítulo 20, y vamos a ir al versículo 10 y vamos a leer solamente ese versículo. Recordando siempre que en Éxodo 20 el mandamiento de Dios dice bien claro, no adulterarás. El capítulo 20 del libro de Levítico nos habla de la pena que va a llevar aquel que comete tal cosa, aquel o aquella, o ambos. Dice así, Levíticos 20, versículo 10. Si un hombre cometiere adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. No hay mucho que explicar aquí, pues la Biblia bien nos dice, en la ley antigua del Antiguo Testamento, bajo el régimen de la ley, el adúltero y la adúltera iban a ser castigados con la muerte. Bueno, así lo dice la palabra del Señor. Y algunos de nosotros bien sabemos que es cosa del antiguo tiempo y de que ahora, pues la gente, la persona, la mujer, el hombre, se comete adulterio y muerte física no hay. Con excepción de aquellos momentos donde el afectado encuentra aquel acto en su cama, en su casa, y toma la ley en sus manos y comete algún asesinato en su momento de coraje. Pero ese acto no tiene que ver nada con la ley de Dios. Él lo hizo en un momento de enojo, de ira, de venganza. Dios no es lo que dice. ¿Por qué? Porque Dios tiene el juicio perfecto para todas las cosas. Ahora bien, sabemos que vivimos bajo la gracia y que bajo la gracia a Cristo le fue llevada una mujer que le dijeron que fue tomada en el mismo acto de adulterio. Eso lo encontramos en el libro te lo digo en un momento, lo encontramos en el libro de San Juan, capítulo 8, donde Cristo mismo defiende a esta mujer. Por alguna razón injusta, nada más estaba la adúltera, el adúltero no. No sabemos cuál es el motivo, pero de alguna forma no estaban aplicando la ley conforme el Dios lo había dicho. Y Cristo, como trajo la verdad y la gracia, allí Él defiende a la mujer con aquel dicho
que hemos aprendido muy bien y que a veces lo usamos ilegítimamente. El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Sabemos que nadie tiró la piedra. Aquella mujer se encontró que estaba sola con Cristo y Cristo le dice aquella última frase: yo tampoco te condeno, vete y no peques más. Esa es la expresión clave. La expresión clave no es nada más que Cristo no condena, sino que también le pide, tenemos que unir las dos cosas, le pide que no peque más, que no haga aquello que está haciendo. Esto es importante porque algunos dirán que el adulterio no tiene perdón. Pero a esta mujer adúltera, Cristo le perdonó, pero le pidió que no lo hiciera más. Ahora bien, hay muchas personas que luchan y extienden su supuesto conocimiento, explicando que ya nadie está bajo la ley, que estamos bajo la gracia. Y en alguna manera tienen razón. Pero permítanme a ustedes explicarles que aquello escrito en el libro de Levíticos tiene su efecto espiritual en el Nuevo Testamento bajo los términos de la gracia de Cristo. Primero, Cristo Jesús perdonó a esta mujer, entonces puede perdonar a un adúltero. Sí, pero le pedirá lo mismo: no peques más. Ahora bien, para aquellos que dicen que estamos bajo la gracia y no bajo la ley. Bueno, apoyados en Romanos capítulo 7 de Romanos, dicen bien cuando leen el versículo 6, porque dice: pero ahora estamos libres de la ley, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que servimos bajo el régimen nuevo del Espíritu, y no bajo el régimen viejo de la letra. Dicen bien, no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia, nos dirigimos por el Espíritu Santo, y eso es correctísimo. Pero un acto de adulterio no es algo espiritual. Mismo Romanos, en el capítulo 8, dice muy bien: ahora pues, versículo 1, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y bien nos dice la enseñanza bajo la gracia del Nuevo Testamento que el adulterio es una obra de la carne, según Gálatas capítulo 5, versículo 19. Siendo el primer acto pecaminoso de la carne nombrado, y es algo sexual, y también seguido por la palabra fornicación, que es otro acto sexual. Entonces, el adulterio es un deseo desordenado de la carne. Por lo tanto, es una obra de la carne. Y el que comete adulterio no anda en el Espíritu, sino en la carne. Entendamos esto. El adulterio no tiene nada de espiritual y por lo tanto, es una obra de la carne y de ninguna manera puede ser aceptado como un acto que es aprobado bajo la gracia. Existe mucho. Y todo adulterio es pecado, sea mío, tuyo, o del otro, o de la otra. Todo adulterio trae muerte. ¿Por qué? Porque ciertamente
Cristo Jesús nos trae vida a través de su Espíritu Santo, nos da vida espiritual. Pero si en la obra de la carne no estamos bajo el Espíritu, entonces hay muerte espiritual según Efesios 2:1. Y según Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte y el adulterio es una muerte segura. ¿Cómo podemos decir eso? Bueno, en Romanos capítulo 8, que leímos su primer versículo, dice, podemos leerlo todo, pero por razones de tiempo y del video, voy a ir hasta el versículo 5. Dice así: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Entonces el que adultera, ¿en qué andaba? ¿En qué pensaba? Lógicamente, en las cosas de la carne, en sus deseos desordenados. Nadie podemos decir que es otra cosa. No se le puede llamar prueba de Dios. Fue una tentación que vino a nuestro deseo desordenado y entonces floreció porque lo dejamos extenderse hasta nuestro exterior y llevamos nuestros miembros de nuestro cuerpo a cometer tal acto que debió de haber muerto dentro de nosotros mismos, llevando nuestro pensamiento a la obediencia de Cristo. Pero no lo hicimos, entonces caemos en el error del deseo desordenado. Entonces dice el 5, Romanos 8:5, dice: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte. Allá morían físicamente, indefectiblemente. Acá también hay muerte. Muerte espiritual. No hay una relación con Dios. Dios no le agrada el adulterio. Entonces, repetimos el versículo 6 y dice: porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Versículo 7. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Es enemistad con Dios. Los designios de la carne. Versículo 8. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Entonces el adulterio es una obra de la carne y trae muerte. Trae muerte espiritual. Es una enemistad contra Dios. Dirás tú, hermano, yo soy creyente y cometí adulterio. ¿En qué situación estoy? Bueno, voy a dar una nota al final, pero esto es un estudio para declarar que el adulterio no tiene que ver nada en la vida espiritual y que el adulterio trae muerte, trae destrozos, trae un grave problema al ser humano, a las familias involucradas, a los esposos, las esposas, los hijos, etcétera, los involucrados, los padres de ambos. Todo el mundo sufre con relación a aquello. Sí, ahora exigimos respeto, pero Dios no respeta el pecado. Él tiene un pago y es la muerte. Sí, hay restauración, pero es una restauración bajo Dios. Y voy a dar la nota al final, aunque esto es una lectura y una enseñanza bíblica para mirar lo que dice la Biblia con relación al adulterio. Ahora bien, Dios mismo nos dice en Mateo 5:8. Mateo 5:8, Jesús habla sobre el adulterio. Mateo 5:28, había dicho 8, perdón.
Dice, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. ¿Por qué dice eso? Porque precisamente empieza con un problema espiritual y se agrava al llevarlo a cabo. Entonces, el Espíritu de Dios que vive en el creyente, si vivimos bajo el régimen o la ley del Espíritu que da vida, el Espíritu de Cristo, no vamos a andar en la carne, sino en el Espíritu. Entonces, amados hermanos, el que comete adulterio tiene un grave problema. Preguntarás tú, hermano, entonces no hay restauración para el que ha cometido adulterio. Bueno, si la mujer adúltera tuvo restauración en Cristo, ciertamente lo hay. Mas, sin embargo, el problema cuando alguien ha cometido adulterio no es algo sencillo de tratar, pero debe de tratarse. Y solamente voy a dar una nota. El que comete adulterio, hay un grave problema. Cada caso es tratado con justicia y misericordia para todas las partes, dentro de los principios de Dios, buscando siempre llegar a lo más sano, espiritualmente, moralmente, emocionalmente y físicamente. Entonces, no hay un método para decir, si cometiste adulterio, haz esto y ya está. Porque cada situación tiene su problemática, tiene su circunstancia. Y de hecho, nunca debió haber ocurrido. Y si ocurrió, no fue algo espiritual. No estuvo Dios de acuerdo. No debes tú de estar de acuerdo. Nadie debe de estar de acuerdo y debe de tratarse bajo los principios de Dios. Y no te estoy diciendo que se haga absolutamente una cosa u otra, porque el tema no es de eso. De hecho, yo tengo un video que hablo sobre el divorcio, de lo cual nadie lo ha visto casi. Te invito a que lo busques en mi canal, te inscribas y lo mires. Ahí doy cierta información bíblica, principios de Dios, porque cada caso es distinto. Pero cada caso es tratable bajo la misericordia, la justicia y la fe que Dios nos enseña en su palabra. No es igual ningún caso, aunque todos los casos iguales son pecado. Así es que, ¿qué hacer? Bueno, si Dios nos permite, hablaremos de algún caso específico en otro video. Pero hasta aquí, solo te puedo decir que sí hay restauración, pero no bajo tus términos, sino bajo los términos de Dios. Y no nada más porque estamos bajo la gracia, porque es un pecado absolutamente que trae muerte y destrucción en todas las áreas de una persona y de una familia, sino que tiene que ser tratado con delicadeza. Ir con una persona que pueda dirigir tal situación con una madurez que se necesita. Y solo Dios tiene la sanidad que un alma que cayó en esa situación necesita, y también los que sufrieron por la causa de lo que se hizo. Solamente Dios trae sanidad.
Que Dios te bendiga, considera lo que te digo. Y si tienes alguna pregunta y miras este video, pues déjala en algún texto y trataremos de darle respuesta. Bendiciones para todos. Y recuerda, Cristo es el que tiene la justicia, la misericordia y la fe. Y podemos seguir, aun cuando el lodo lo tenemos hasta el cuello, Dios nos puede sacar bajo sus términos. Bendiciones en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén.